Hola, ¿cómo están? Soy Lidia Marina Soler, estudiante de especialización en informática para el aprendizaje en red y licenciada en ciencias naturales y educación ambiental. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son los modelos atómicos. Antes de hablar de los modelos atómicos tendríamos que preguntarnos quién postuló el término de átomo. Pues Demócrito, 450 años antes de Cristo, postuló la idea de que la materia estaba compuesta por partículas sólidas e indivisibles llamadas átomos. A partir de esta idea, John Dalton propone la primera teoría atómica en la cual postuló los siguientes enunciados. Uno, que la materia está conformada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. Dos, que los átomos de un mismo elemento químico son todos iguales entre sí y diferentes a otros átomos de los demás elementos. Por ejemplo, el hidrógeno con otro hidrógeno son semejantes, pero el átomo de hidrógeno con oxígeno o con carbono pues tienen características completamente distintas. Otro postulado fue que los compuestos se forman al unirse varios átomos, ¿cierto? De dos o más elementos en proporciones constantes y sencillas. En las relaciones químicas los átomos se intercambian, pero ninguno de ellos desaparece. Entonces aquí hace alusión a la ley de la conservación de la materia. Luego viene el descubrimiento del protón. Goldstein realizó experimentos con rayos catódicos y consiguió aislar átomos de hidrógeno, una partícula llamada protón, y su masa era mucho mayor que la del electrón. En este caso, Goldstein realizó experimentos con rayos catódicos, es decir, sometió al átomo de hidrógeno a una radiación catódica y ahí encontró la carga positiva llamada protón. ¿Cómo se descubrió el neutrón? Pues Rutherford supuso en algún momento que había o tenía que existir otra subpartícula en el interior de los átomos debido a que cuando se iba a hallar de ellos no coincidía con la cantidad de partículas o de protones que se habían descubierto hasta el momento. Dichas partículas fueron descubiertas por Chadwick en 1932. El trabajo pues fue muy difícil debido a que como los neutrones no tienen carga, pues eran difíciles de detectar. ¿Sí? Los neutrones, al ser neutros, pues no podrían determinarse con una radiación. Sin embargo, al descubrirlos, se determinó incluso que la masa de los neutrones era mucho mayor que la de los protones. En la imagen nosotros vemos las distintas partículas elementales del átomo, que son el electrón, cuya carga es negativa, el protón, cuya carga es positiva, y el neutrón, cuya carga es neutra. Luego de estos descubrimientos, pues viene el modelo atómico de Thomson. Thomson también realizó experimentos con rayos catódicos y ahí descubrió las partículas de carga negativa o lo que conocemos como electrones. Dentro de su experimentación, él concluyó que el átomo era como un budín de pasas. Él explicaba que en un pastel, la masa del pastel vendría a ser toda la carga positiva y que las uvas pasas vendrían a ser como esos electrones o esas cargas negativas incrustados dentro de esa masa positiva. La cantidad de cargas positivas tendría que ser igual a la cantidad de cargas negativas para que el átomo tuviera una carga de cero. Luego de Thomson, pues viene Rutherford y hace una experimentación con una lámina de oro, la cual fue sometida a una fuente de cargas positivas. ¿Qué descubrió él al emitir esta radiación a esta lámina de oro? Él se dio cuenta que algunos rayos rebotaron, que otros se desviaron y que otros atravesaron el espacio sin ninguna intervención. ¿Qué concluye a partir de este experimento? Ahí viene una idea pues mucho más revolucionaria. Primero concluyó que el átomo tenía una zona central, ¿sí? A esa zona central le llamó núcleo. Y en ese núcleo estaba concentrada toda la carga positiva y la mayor masa, ¿sí? Aportada por los protones y los neutrones. También que ese átomo presentaba una corteza donde se encontraban los electrones que giraban alrededor del núcleo. Aquí viene la primera idea de movimiento del electrón y a partir de esa idea de que los electrones se movían, vino a desarrollarse el siguiente modelo atómico que es de Niels Bohr. Niels Bohr tomó el modelo de Rutherford y pues empezó a postular sus ideas. Una de ellas era que las partículas con carga positiva se encontraban efectivamente en el centro o en el núcleo del átomo y que formaban la mayor parte de la masa. Otra era que los electrones con carga eléctrica negativa giraban alrededor del núcleo, pero lo hacían en órbitas circulares y fijas, ¿sí? Y que cada órbita pues estaba relacionada con su tamaño y con la energía que tenía dicho nivel. También establecía que los niveles de energía tenían diferente cantidad de electrones. Entonces, cuanto menor sea el nivel de energía, menor era la cantidad de electrones que podía contener ese nivel. Por ejemplo,
Si el nivel 1 contenía 2 electrones, el nivel 2 contenía 8 electrones y así sucesivamente. La energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra. Entonces, aquí se descubrió que cuando un electrón pasaba de un nivel de energía mayor a uno menor, liberaba energía y esa energía la liberaba en forma de luz, lo que hoy se conoce como la liberación de fotones. Luego viene el modelo atómico de Sommerfeld. Sommerfeld descubrió que algunos electrones que orbitaban alrededor del núcleo incluso lo hacían a la velocidad de la luz. Señaló que los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares, pero que también formaban órbitas elípticas. Y dentro de cada nivel de energía, él estableció que se encontraban subniveles energéticos. Finalmente nos encontramos con el modelo mecanocuántico, desarrollado por Broglie, Heisenberg y Schrödinger, todos trabajando en torno a postular esta idea del modelo mecanocuántico, pues es la idea más aceptada en la actualidad, en el cual dice que los electrones se mueven en una nube electrónica, la cual se llama orbitales. Y un orbital se define como una región en el espacio que rodea el núcleo donde hay mayor probabilidad de, por lo menos, dice, encontrar un solo electrón. Ahora también nos dicen que cada electrón se mueve a una dirección específica y es determinada por los números cuánticos, principal, azimutal, magnético y spin. También que no existen dos electrones con los mismos números cuánticos, y esto lo explica el principio de exclusión de Pauling. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.